Y el tema de esta mañana, dígale a su hermano que tiene la par, o si no, dígale, no tenga miedo, dígale. Diga, o diga conmigo, yo no voy a tener miedo. Mira, hermano, el temor es parte de que el enemigo te quiere infundir miedo a ti y a mí. Yo no sé si usted se recuerda, hermano, en la época de la guerra, todos vivíamos una zozobra, pues, vivíamos pensando qué podía pasar hoy en la noche o qué podía pasar al siguiente día. Porque en la época del tiempo de los 10 años de guerra en nuestro Salvador, en nuestro querido El Salvador, vivimos un momento, hermano, donde los que ya pasamos, ya tenemos nuestros años, vivimos un momento, hermano, de que tanto como la guerrilla y el ejército, de repente se agarraban a balazos en cualquier lugar y usted vivía en esa zozobra, en ese miedo. En el miedo porque podía pasar tal vez alguna bomba. Fíjese que hablando de eso, nosotros, bueno, yo soy de un cantón, del cantón Las Delicias, de aquí del volcán de San Salvador, y una noche iban a borbandear lo que es parte del volcán de San Salvador, y anunciaron que iban a borbandear. Y mira, hermano, nosotros teníamos tanto miedo. Yo estaba pequeño, yo tenía quizás algunos 10 años, 12 años por ahí así quizás. Y mira, hermano, los soldados dándose duro allí por todos esos lugares. Y esa noche dijeron que nos saliéramos todos de la casa, porque iban a borbandear y que nos fuéramos para los cantones que estaban más poblados, porque iban a borbandear la parte que estaba menos poblado, porque ahí donde estaban los guerrilleros. Y mira, hermano, entró un miedo en nosotros. Y mi papá y mi mamá, pues como se acuerdan de los papás, lo que quieren éramos 8 hermanos, 9. Entonces, en ese momento, ¿qué hizo mi papá y mi mamá? Nos fuimos, hermano, para un lugar a dormir a la intemperie, hermano, porque ahí estaban. O sea, y nosotros, hermano, con un miedo en la noche, porque usted sabe que en el campo hay muchos animales también. Hermano, era terrible. Vivíamos con ese miedo, con ese temor, si mañana ibas a estar vivo o no ibas a estar vivo. Vivíamos con un temor también, los papás y todos nosotros, si te iba a reclutar la guerrilla o te iba a reclutar el ejército. Porque la guerrilla, miren, niños de 12, 13 años, se los llevaban. El ejército también. O sea, mire, hermano, había un miedo, un temor, tanto estar en la guerrilla como estar al lado de, digamos, a la izquierda, a la derecha, los dos lugares, era un temor. Y hermano, nosotros, hermano, el que nos infunde el temor es Satanás. Cuando vienen situaciones a tu vida y decís, ¿y ahora cómo voy a hacer? Enfermedades, hermano, que el médico te dice, mira, tenés esto y quién sabe cómo vas a salir. Hermano, nosotros inmediatamente viene un temor y usted dice, y mis hijos están pequeños, ¿y cómo vamos a hacer? Porque, hermano, cuando hay hijos pequeños y si es el papá el único que trabaja, en él entra un temor y dice, Señor, y ahora mis hijos, ¿cómo van a hacer? Yo enfermo, sin trabajo, ¿cómo va a ser mi esposa? Y hermano, comienza ese miedo. Pero hoy, esta mañana, yo quiero hablarte, hermano, de que el temor no viene de Dios. El temor, el miedo viene de Satanás. Si tú esta mañana has venido y has dicho, y Señor, ¿y ahora cómo voy a hacer? Y vienes con ese miedo, con ese temor, déjame decirte que el único que dice, por eso dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, dice que morará bajo la sombra del Omnipotente. Luego, hermano, entramos en una etapa posguerra. Si usted se da cuenta, hermano, vivimos un tremendo en las colonias, que nosotros no podíamos ir de una colonia a otra colonia. Porque si usted era de la colonia tal, iba a otra colonia tal,
y allí eran de diferentes pandillas, ya no salía. Entonces había un temor, un miedo, el que le iba a pasar a nuestros hijos, que le iba a pasar a su propia vida, porque a veces usted iba a los lugares de su trabajo y con la tal llamada renta, si usted no las pagaba, la entrada o la salida, usted sabía que se tenía las consecuencias. Entonces, hermanos, Satanás siempre va a venir a infundir miedo a las personas. Y usted puede ver, hermano, a lo largo de la historia, en este pasaje bíblico que vamos a leer ahora, estaba en la época de los reyes. Y Sanaquerib manda a decirle al rey Ezequías, ese es el contexto de este Salmo 46, le dice: como no me has pagado los impuestos, porque Ezequías fue uno de los mejores reyes que hubo en ese momento, pero había pasado situaciones que el reino ya se había dividido, el reino del norte y el reino del sur, y entonces Judá, donde era rey Ezequías, hermano, comienza con ese miedo, porque Sanaquerib, ahí lo puede ver en Segunda de Reyes capítulo 18, ahí puede ver usted toda la historia, el 18, el 19, cómo Sanaquerib manda a decirle al rey Ezequías, lo sitió y le dijo: te voy a poner este impuesto o esta renta, y si no la pagás van a tener consecuencias. Pero no contaban que Dios estaba al lado de ellos. Entonces dice la palabra del Señor, lea conmigo. Le quería hablar de esto porque si usted quiere más tardecito, vaya a leer Segunda de Reyes 18 y 19. Ese es el contexto de este pasaje bíblico. Por eso que dice, mire, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, de su Hijo y su Santo Espíritu. Dice así, Salmo 46 del 1 al 3, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se trasladen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Oramos. Bendito Dios, gracias. Señor, gracias. Habla nuestras vidas esta mañana, Señor, que todo miedo y que todo temor viene de Satanás, Señor, por esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús, todo miedo y todo temor, Señor, sea usted, Señor, ayudándonos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Cuando viene el temor a nuestra vida, pasan dos situaciones. El cerebro, ante una amenaza, se imposibilita. Si ustedes han fijado, cuando alguien, no sé si ustedes han visto, cuando alguien va a asaltar a alguien y se queda la persona paralizada, porque está pensando cómo accionar. Pero hay veces, hermano, de que cuando viene ese temor, tú te quedas paralizado y no haces nada. Ezequías, hermano, al ver esta situación, la amenaza que tenía de parte de ese rey, de Sanaquerib, de ese hermano, él lo primero que hizo es decirle al Señor. Y nosotros, hermano, cuando venga esa situación que tú sabes que va a pasar o que viene, lo primero que tienes que hacer es buscar a Dios. Váyase conmigo y busque ahí Segunda de Reyes, capítulo 19, 18 y 19. Segunda de Reyes. Dice así la palabra del Señor, 18, y vamos a leer, dice el 14. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Váyase
para no leer, lo lee más tardecito en su casa, váyase al 19:14. Mire toda la situación que estaba pasando en el 19:14. Y tomó Ezequías la carta en sus manos de los embajadores, y después de que la hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de ¿quién, hermano? De Jehová. Entonces, hermano, cuando viene esa situación difícil a su vida y a mi vida, ¿a quién tenemos que acudir? ¿Al pastor? ¿A su líder? A Dios, hermano. Ezequías, cuando ve esta situación que venía, lo primero que hizo, dice, mire, y tomó Ezequías la carta de manos de los embajadores, y después de que hubo leído, subió a la casa de Jehová y la extendió Ezequías delante de ¿quién? De Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová, Dios de Israel, que mora entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos y de toda la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye y abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sanaquerib. ¿Qué le había mandado decir a Sanaquerib? Que lo iba a invadir, que lo iba a destruir. Cuando vienen situaciones a tu vida y el enemigo te dice, esto te va a pasar, usted vaya al Señor y dígale, Señor, yo confío en ti, Señor. Hermano, si aquí cuando Ezequías ve la situación, mire lo que le dicen, le dice, inclina, oh Jehová, tu oído y oye, y abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sanaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Le dice, mira lo que me manda a decir. Cuando alguien a usted le quiera decir algo, hermano, y lo amenaza y le diga, esto te va a pasar, dígale en el nombre del Señor, yo tengo un Dios todopoderoso que Él me guarda y me libra. Hermano, nosotros tenemos un Dios que Él es el único, hermano, que nos puede guardar. Por eso aquí Ezequías, hermano, no se fue a decirle a los demás reyes, mira, no, se fue donde el que las puede, que es nuestro Dios. Y dice el líder, y en verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y su tierra, y que escucha al juego de sus dioses, por cuantos ellos no eran dioses, sino obras de la mano de los hombres, maderas, piedras, y por eso los destruyeron. Imagínense. Le dice, mira, aquellos pueblos los destruyeron porque no, eran los dioses de madera, de piedra, pero nosotros tenemos un Dios que eres tú todopoderoso. Hermano, cuando usted venga a esa situación difícil, dígale, Señor, yo confío en ti, Señor. Tú me vas a sacar adelante. Hermano, nosotros no tenemos un diosito de piedra o de madera que no habla. Tenemos un Dios que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre, hermano. Eso tenemos que nosotros tener eso, hermano. Por eso dice la palabra del Señor ahí en el Salmo 46, dice, Dios es nuestro amparo. Hermano, si este tiempo, hermano, usted estaba pensando y decía, y ahora voy a hablar con el fulanito, tal vez él me ayuda. No, hermano, Dios es su amparo y mi amparo. Dios conoce su necesidad. Por eso dice ahí la palabra del Señor, dice allí, mire, hermano, cuando Él dice esta palabra que Dios nuestro amparo, en griego y en hebreo tiene muchas definiciones, pero le voy a dar solo dos. Dice que Dios es nuestro refugio, nuestra cobertura y nuestra protección. Imagínense, hermano. No, hermano, con eso nosotros estamos excelentes, estamos bien, hermano. Él es nuestro refugio, Él es nuestra cobertura y Él es nuestra protección. Imagínense, hermano. En los países desarrollados, hermano, como usted sabe, permanecen en guerra constante. Ellos hacen, hermano, unos lugares que les dicen los búnker. Todas las casas en los países que están en conflicto siempre, como digamos en Ucrania, Estados Unidos, en Europa, todas las casas tienen su casa, pero tienen un búnker hacia abajo. ¿Por qué? Porque ese es el refugio donde ellos se van inmediatamente que suenan las alarmas.
Cuando ellos escuchan, hermano, y comienzan a escuchar las alarmas, saben que viene una bomba para ese lugar y lo primero que hacen es refugiarse en ese sótano. Ahora la pregunta para usted y para mí, ¿en quién usted se está refugiando? ¿En quién nosotros nos estamos refugiando? Por eso dice la palabra del Señor, dice allí, Dios es nuestro amparo. Y amparo lo que significa es refugio, cobertura y protección. Eso, hermano. Usted y yo no tiene que estar confiando en otra persona, porque la palabra de Dios dice que maldito el que confía en el hombre. No podemos decir que va a haber alguien que también Dios va a poner en el camino que te puede ayudar, claro que sí. Pero tu confianza tiene que estar ¿en quién? En Dios. Y dice allí en el Salmo 27 del 1 al 3, dice la palabra del Señor, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Hace una pregunta. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y oiga, hermano, léanlo conmigo. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en Dios. Ezequías, hermano, al ver la situación tan difícil que le venía para ese pueblo de Judá, para Israel, había una situación tan difícil de miedo, de temor, pero él se fue y le dice, Señor, esta es la carta. Y comienza, hermano, usted vaya a leer esa oración que Ezequías hizo, hermano. Y le dice, Señor, abre tus ojos, Señor. Aquellas naciones fueron destruidas porque adoraban a otros dioses, pero nosotros te adoramos a ti, Señor. Y eso puede decirle usted en el momento de la dificultad. Señor, si yo te sirvo, Señor, ayúdame. Y Dios no va a tardar, hermano, en su ayuda. Y dice ahí la palabra del Señor en el Salmo 6, del 1 al 3, dice, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me angustia con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Ese hasta cuándo, Dios tiene el control de todo lo que nosotros necesitamos, hermano. El salmista, hermano, aquí está diciendo, Señor, ¿y hasta cuándo? Pero ese hasta cuándo, acuérdense, hermano, que nosotros como humanos medimos el tiempo en días, en horas, en meses, en años. Pero Dios vive en su presente eterno. Y Él sabe cuándo te va a dar ese milagro. Él sabe cuándo va a obrar en tu vida. Pero hoy, esta mañana, no tenga miedo. Siga adelante. Siga adelante. Hay cosas más, hermano, para nuestra vida. Dios tiene muchas cosas para usted y para mí. Y dice ahí la palabra del Señor. Y la siguiente palabra es, y fortaleza. Dios, mira, hermano, esto, hermano, lo que significa poder, estabilidad y resistencia. Cuando usted le dice, Señor, tú eres mi fortaleza, usted dice, aquí me voy a permanecer fiel. Yo aquí voy a estar, Señor, aunque vengan dificultades, yo aquí voy a estar. Y por eso le ponía el ejemplo de nuestro pastor general. Él, hermano, aunque su cuerpo ya no quería, pero él sí quería estar ahí llevando la palabra del Señor. Y aunque él ya no pudiera, él estaba allí, hermano, siempre buscando. Y dice ahí la palabra del Señor en Efesios capítulo 12, 9 y 10, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Por tanto, de buena gana segunda de Corintios capítulo 12, segunda de Corintios capítulo 12, 9 y 10. Por tanto, de buenas ganas me gloriaré más bien en mis debilidades,
para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor de Cristo, me gozaré en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, ¿qué hermano? Soy más fuerte. Cuando usted dice, Señor, ya no puedo seguir, es cuando usted es más fuerte en el Señor. Por eso, hermano, cada día usted tiene que decirle, Señor, tú eres mi amparo, tú eres mi fortaleza, tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cada día, Señor, dígale, Señor, yo aquí voy de nuevo. Aquí voy de nuevo, Señor. Yo sé que hay dificultades, pero el temor no me va a paralizar porque yo confío en ti. Ezequías, hermano, cuando vio toda la situación que le venía, él no se quedó de cruzados a la mano y decirle, vaya, está bien. No, él se fue y le dijo, Señor, aquí está la carta que me han mandado. Aquí está este examen que me han dicho que yo estoy enfermo. Pero usted dígale, Señor, es lo que dice el médico, pero tú tienes algo más para mí. Eso, hermano. Y por eso dice la palabra del Señor, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y dice el 2, mira, ahí váyase conmigo. Bueno, vamos a leer una cita más en este Salmo 105, 4 y 5. Salmo 105. Buscad siempre su rostro, acordado de las maravillas que ha hecho, de su prodigio y de los juicios de su boca. Y dice allí en Deuteronomio capítulo 31, 6, dice, esforzaos, cobrar ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Mire qué tremendo, hermano. ¿Por qué tienen miedo? Le dice. Mire, hermano, cuando el pueblo de Israel, hermano, fue sacado de Egipto, dice la palabra del Señor que venía el ejército, Faraón, detrás de ellos. Y tenían miedo, hermano. Yo por eso comencé hablándole de la guerra que hemos vivido acá en El Salvador. Y hermanos, vivimos un tiempo difícil. Pero cuando llegan allí, hermano, dice la palabra del Señor que en todo el tiempo, dice que una columna de nube y una columna de fuego los iba guardando. Si los había guardado hasta ese momento, los iba a seguir guardando, hermano. Pero como humanos tenemos temor, hermano. Tenemos miedo. Pero ya le dije, el miedo no viene de Dios. El temor y el miedo viene de Satanás. ¿Y qué le dijo el Señor? Dile al pueblo que marchen. Y dice la palabra del Señor que el mar se abrió y pasaron ¿en qué, hermano? En seco. Por eso, hermano, aquí dice la palabra del Señor, por tanto no temeré, aunque la tierra sea removida y se traslade los montes al corazón del mar. Imagina, hermano. Por tanto, o sea, hermano, Ezequías sabía lo que le venía, sabía lo que le habían hecho a los demás pueblos. Pero le dijo, Señor, por tanto no temeré. ¿Cómo usted va a vencer esos miedos? Lo mismo que hizo Ezequías, orar. Porque en la oración es donde usted va a encontrar la solución a su necesidad. En la oración es cuando usted le va a decir, Señor, aquí una vez más. Aquí estoy, Señor. Por eso dice la palabra del Señor, dice allí, por tanto no temeré, aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar. Mire, hermano, yo no sé usted, pero cuando hay un temblor, lo primero que hacemos es salir corriendo. Y según las estadísticas, es porque a veces hay más muertos. Porque si nos quedáramos quietos, imagínese que el lugar donde usted estaba no le pasó nada, pero si usted se corrió y se cae esa viga, ahí sufren los accidentes. Hermano, una de las cosas, hermano, que
Es que mire, hermano, cuando hay un temblor fuerte, los paralizamos, no hayamos a veces qué hacer. Y lo primero que hacemos es correr. Y eso es lo que hacemos, hermano, cuando vienen las dificultades de nuestra vida. Dejamos de venir a la iglesia. Ya no quiero, no, demás. Mira, hoy que voy a la iglesia los días domingo por la mañana, mira, más situaciones difíciles vienen a mi vida, porque Satanás quiere verte así. Él quiere poner miedo en tu vida. Pero nosotros, hermanos, sabemos en quién confiamos, y por eso dice: por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se trasladen los montes al corazón del mar. Mira, hermano, qué tremendo. Y dice allí la palabra del Señor en el Salmo 91. Váyase conmigo al Salmo 91, del 1 al 2. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios. ¿En quién, hermano? ¿En quién confiaré? ¿Sabía usted, hermano, que en la época de los reyes hacían los castillos en las partes más altas? Porque de allí es donde ellos divisaban las amenazas que venían. Y usted y yo, cuando vienen esas dificultades, pongamos la mirada en nuestro Señor y digámosle: Señor, solo tú me puedes guardar, solo tú me puedes sanar. Por eso dice la palabra del Señor: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Salmo 118, 6 dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermanos, el miedo no viene de Dios. El temor y el miedo viene de parte de Satanás. Pero hoy, esta mañana, hemos aprendido que Dios es nuestro amparo, que Dios es nuestra fortaleza, que Él es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Y por eso dice: por tanto, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Todo, hermano, usted cuando venga ese miedo, ese temor por esa mala noticia, por ese diagnóstico que no era lo que usted esperaba, haga lo que hizo Ezequías. Dice que se fue y puso la carta y le dijo: Señor, aquí estamos. Yo creo en un Dios vivo y poderoso. Yo creo en un Dios que nos puede librar. Y Dios nos hizo esperar. Y dice en el 3, mire: aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, aunque venga la situación más difícil, no tenga miedo, porque el temor no viene de Dios, no viene de Dios, viene de Satanás. Y por eso podemos decir que cuando nosotros estamos, hermanos, y nos amparamos a los pies de nuestro Señor, ahí somos fuertes. Amén, hermano. Denle fuerte paso al Señor. Bendito Dios, gracias, Señor, una vez más. Gracias, papito lindo, por una mañana muy linda, una mañana muy preciosa, Señor. Donde hemos aprendido, Señor, a no tener miedo. Sé, Señor, que hay dificultades en cada uno de nosotros, pero el temor, Señor, no viene de parte de ti, Señor. Satanás es el mentiroso que nos quiere engañar, que nos quiere infundir miedo. Pero hoy, esta mañana, Señor, confiamos en usted, Señor, que Él es el único, eres el único, Señor, que nos puede ayudar. Gracias, Señor. Y así, en esta actitud de oración, para mis amigos que nos ven por las redes sociales, para ustedes es el llamado esta mañana. Si usted entra en un momento de temor y dice: ¿y qué vamos a hacer? ¿Sabe qué? Hoy es el momento que usted reciba a Jesucristo en su corazón. Y Él le va a dar esa paz en su corazón y va a estar seguro. Quizás el médico te ha dado un diagnóstico que no esperabas ese. Pero si tú hoy le recibes en tu corazón, tu forma de pensar va a cambiar y vas a confiar en Dios. Haz conmigo esta breve oración. Diga conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento
Salva mi vida hoy, para que cuando tú vengas me lleves a tu presencia. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso, Señor. Vamos a orar por el desayuno. Oramos, bendito Dios, gracias, Señor, porque nos permites una vez más, Señor, tener